Buenos días, tardes o noches desde donde nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un capítulo especial en el que vamos a hablar mucho más a profundidad acerca de uno de los temas que solemos tocar aquí en nuestro podcast. Como ya saben, los centramos acerca de las mujeres del pueblo triqui. Y el día de hoy, nuestra compañera Abril nos va a hablar acerca de la educación y cómo la viven estas mujeres y cómo muchas veces no sabemos realmente el privilegio que significa la educación y lo afortunados que somos de tener acceso a ella. Así que los dejo con mi compañera para que les hable más acerca de este tema y nos vemos al final. La verdad es que nunca me he preguntado si se necesitan requisitos específicos para estudiar. Bueno, más allá de requisitos como papeleo, dinero y esas cosas de las cuales normalmente se encargan las personas adultas o cuidadores. Pero cuando pensaba en el estudio, la palabra que realmente no pasaba por mi mente era privilegio. En palabras de la UNESCO, muchas niñas y mujeres no pueden ejercer su derecho a la educación debido a la desigualdad de género y a las prácticas discriminatorias. La pobreza, el matrimonio precoz y la violencia de género son algunas de las razones que explican el alto porcentaje de niñas y mujeres sin escolaridad y analfabetas en todo el mundo. El 16% de los países en todo el mundo no garantizan todavía el derecho a la educación en sus constituciones o leyes. Esto quiere decir que este porcentaje que nos están presentando es el 16% de personas que no conciben la educación como un derecho. Simplemente en México se consideran obligatorias los primeros 3 niveles de educación, los cuales son primaria, secundaria y bachillerato. Y aún así, México cuenta con un nivel de analfabetismo considerable. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 8.6% de la población mayor de 15 años en el país no sabe leer ni escribir, una cifra que lamentablemente se concentra principalmente en las comunidades más marginadas. Estos datos son actuales, son de 2025, de este año justamente, creo que fueron expedidos por enero. Entonces, volviendo al ejemplo de las comunidades, un ejemplo de estas comunidades puede ser la comunidad Triqui de San Martín de Ituyoso, Oaxaca. Haciendo referencia a las vivencias que nos cuentan algunas de estas mujeres de la comunidad en su podcast titulado Las Mujeres Valientes, Huichaná, que en Triqui significa mujeres que tejen, ellas nos platican que en su comunidad lo más común es asistir a la primaria. La mayoría de mujeres de su comunidad, en específico la de San Martín y Tuyoso, me parece recordar que son como 2,000 personas. No sé exactamente el porcentaje que son mujeres y hombres, pero la mayoría de mujeres suele asistir a la primaria por igual. Algunas de ellas tienen la oportunidad de seguir sus estudios hasta la telesecundaria. La telesecundaria es una sola institución en donde convergen personas de las zonas rurales aledañas. Es decir, hay personas de varias comunidades alrededor que hacen el viaje para llegar a esta institución, en la cual solamente cuentan con un maestro que se encarga de dar esta educación de la mejor manera posible hacia todas las personas que van a buscar. Después está el bachillerato, aunque muchas de ellas ya no continúan con su educación hasta este nivel. Un momento más adelante profundizaremos cuáles son estas razones por las cuales varias de las mujeres de la comunidad triqui no se ven permitidas o deciden no perseguir su educación. Y finalmente, y de manera más actual, tenemos algunas mujeres que han podido asistir a la universidad. Aunque la cantidad de mujeres que han logrado estas metas se puede contar con los dedos de la mano. A nivel mundial, el 31% de los países garantizan legalmente la educación primaria y secundaria obligatoria durante al menos 9 años y la educación gratuita durante al menos 12 años, mientras que solo el 5% de los países no garantizan la educación primaria y secundaria obligatoria o la educación gratuita. Algunos de los factores más contundentes en la continuación de la educación para las mujeres podemos verlos reflejados en estas cifras de la UNESCO. En todo el mundo, el 18% de los países
todavía mantienen el matrimonio antes de los 18 años para las niñas. Solamente un 57% lo permite a partir de los 18 años, pero de ese 57%, solo el 22% establece una edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años sin excepción. Esto quiere decir que de este 57% que les platicaba, todavía se casan antes de los 18 años. Es, digamos que solo una sugerencia, pero no es algo fijo. En cambio, como les comentaba, solo el 22% de los países tienen este establecimiento de la edad mínima. Algunos de los factores que les comentaba son los que influyen principalmente en la decisión de las mujeres de la comunidad triqui para continuar con sus estudios. Son cuestiones que yo pensaría en la actualidad ya no suceden, o quizá no suceden con esta fuerza. Me pareció muy importante escuchar lo que ellas comentaban, porque yo no me lo hubiera imaginado. Entonces se los presento. Para muchas de las mujeres de la comunidad triqui, ellas tienen sueños, esperanzas y expectativas de vida como todos. Y algunos de estos sueños es seguir su estudio. Pero ellas se enfrentan al primer bloqueo en el lenguaje. La mayoría de clases son impartidas en español, y ellas, su lengua madre es el idioma triqui o la lengua triqui. Entonces, el tener que aprender una nueva lengua les resulta difícil, y muchas veces parte de no saber el español orilla o da pie a que personas, específicamente hombres, les hagan burla, les hagan bullying, y a veces este bullying puede escalar hasta daños físicos. Ya no solo es burlarse de ellas porque les cuesta trabajo pronunciar o porque no saben, sino es hacerlas menos con violencia física, con golpes, patadas, jalones de cabello, rasguños, y esta violencia física también puede escalar a violencia sexual. Hubo un testimonio de una joven que contaba que ella le molestó mucho porque los niños levantaban sus faldas de las mujeres, las obligaban a tocarlos, las tocaban, las golpeaban, las trataban mal. Y cuando ellas presentaron estas quejas ante la maestra simplemente dijo: son hombres, tienen que entenderlo, ellos se portan así, las someten. Entonces imagínense lo que debe de sentirse que la persona que debe de poner el orden no lo haga, ¿no? Y no se ponga de tu lado. Bueno, entonces otras de las imposibilidades de los bloqueos que encuentran las mujeres triquis es que muchas de ellas se casan antes de poder estudiar, antes del bachillerato y mucho antes de la universidad. Ellas vuelven a su pueblo o siguen en su pueblo, encuentran a la persona que va a ser su esposo y padre de sus hijos, y se inician su vida en familia. Tienen diferentes preocupaciones, diferentes roles, lo que les impide continuar estudiando. Y para aquellas que deciden estudiar, es mal visto por la comunidad, y además tienen una carga muy grande porque deben de cumplir doble rol. No solamente cumplen el rol de estudiantes o de mujeres persiguiendo un sueño, sino que también cumplen el rol de amas de casa, madres, esposas, hermanas, personas de la comunidad. Entonces se atienen a una crítica constante de la gente de la comunidad, además de un cumplimiento excesivo de roles. Y en cuanto a la universidad, les comentaba que hay ciertos puntos específicos, ciertos factores específicos que dañan el poder perseguir este sueño de la escolaridad universitaria. Y la razón principal es que las universidades no son accesibles para los estudiantes de la comunidad triqui. Son aproximadamente de 2 a 5 horas en carro el traslado. Eso si se tiene un carro,
Y pues implica muchas cosas, ¿no? Implica salir del pueblo, implica que tengas un lugar donde quedarte, implica que tengas el dinero para salir y para buscar un lugar donde quedarte, para pagar quizá los transportes, el estudio, un cierto nivel económico. Implica verse enfrentada a la discriminación de nuevo por no saber expresarse en español y muchas de las ocasiones que debes tener el apoyo de tus padres. Porque a veces estas mujeres nos comentan que ellas quieren seguir estudiando, pero los padres deciden que no, que ellas no pueden o no deben, y es otro de los grandes bloqueos que se encuentran las mujeres de la comunidad triqui. Es importante que nosotros, como estudiantes de psicología y como personas en general que nos interesan estos temas, tengamos la capacidad de ver más allá de lo que nosotros conocemos. Como les comentaba, para mí era impensable que estas cosas siguieran sucediendo con tal magnitud, pero la verdad es que yo desconocía de estas situaciones y ahora que lo conozco creo que ha cambiado mi punto de vista sobre justamente el estudio como un privilegio, como algo que debo de atesorar, y me parece importante que demos voz a todas estas comunidades o personas que la necesitan. No se olviden de escuchar a los demás y de abrir su mente. Muchas gracias, Abril. Estuvo muy interesante todo lo que nos comentaste. Además, las cifras que diste fueron muy impactantes porque reflejan mucho de la realidad en la que vivimos. Agradecemos que nos hayas compartido acerca de esto y no olviden escuchar los demás podcasts que tenemos disponibles y nos vemos en un próximo episodio.